Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, capítulo 4, el versículo número 6. Zacarías, capítulo 4, versículo número 6. Dice Zacarías 4, versículo 6, lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si se ponen en pie y oramos? Querido Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santa palabra. Señor, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero también pedimos su bendición sobre los hermanos y hermanas presentes. Bendiga también, Señor, a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean grandemente bendecidos. Y ahora, Dios, agradecemos la presencia de los ángeles en nuestro medio y agradecemos la bendición de su Espíritu Santo. Padre querido, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos para comprenderla, que todos nosotros estemos en el Espíritu para entender la palabra del Espíritu. Que juntos le adoremos a usted en espíritu y en verdad, es nuestro anhelo y oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Revive para Cristo es el título que se le ha puesto a esta semana. Y estamos trabajando con el libro de Ezequiel. Hemos dicho que el nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Y verdaderamente Ezequiel necesitaba la fortaleza de Dios por la situación que estaba viviendo. Hagamos un poco de recuento, un poco de historia para entender lo que está pasando. En el libro de Ezequiel se nos relata la experiencia del pueblo de Dios. Judá había sido conquistada por Nabucodonosor. Se hicieron 3 incursiones. En la segunda, en el año 597, se llevaron con el grupo, junto con el rey Joaquín, se llevaron a Ezequiel cuando tenía 25 años. 5 años después, viviendo en Babilonia, en Tel Aviv, cerca del río Quebar, Dios lo llama al santo ministerio. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, usted encuentra el libro dividido en 3 partes. Esto es muy importante para entender el mensaje del libro. La primera parte, los capítulos 1 hasta el capítulo número 24, tienen que ver con la denuncia que Dios le hace al pueblo por su pecado, pero también la manera como Dios se envuelve con el pueblo para resolver el problema del pecado. Recuerde que mientras Jeremías está allá en Judá, en Jerusalén, mientras Jeremías está con aquel grupo, en Babilonia, en la capital, está Daniel con otro grupo. Y aquí en Tel Aviv está Ezequiel con un tercer grupo. Durante el periodo del libro de Ezequiel, es la segunda invasión. Viene la tercera y la última. Ezequiel está escribiendo y diciéndole al pueblo las cosas como son. Jehová le dice del capítulo 1 al capítulo 24, mira Ezequiel, estos son los pecados del pueblo. Esto fue lo que el pueblo hizo mal. Esas son las cosas malas. Pero en los capítulos 25 al 32, Dios le dice al profeta, y estas naciones yo las voy a castigar. Todas estas naciones de alrededor, todo lo malo que han hecho, yo lo voy a castigar. Número 3, la tercera parte del libro, los capítulos 33 hasta el 48, Dios le dice, miren,
estas son las experiencias para el futuro, estas son las maravillas que yo voy a hacer, esta es la forma como los voy a tratar. En los últimos capítulos, inclusive, Dios incluye la construcción de una gran ciudad. A nosotros nos interesa, por ahora, entender y descifrar la primera parte del libro. A pesar del pecado del pueblo, Dios viene con el pueblo. A pesar de que el pueblo falló, Dios no lo abandona. A pesar de que el pueblo faltó a Jehová, Jehová no los despreció. Inclusive, Jehová viene con el pueblo al cautiverio. Si usted mira la experiencia de Ezequiel y mira la experiencia de Daniel, se da cuenta que Dios no abandonó a su pueblo. Dios ama a sus hijos, aunque Dios odia el pecado. Dios ama al pecador y rechaza el pecado. El afán de Dios es que sus hijos regresen a la casa. Dios quiere y ha pagado un precio muy alto para que todos sus hijos regresen a la casa del Padre. Mi pregunta, ¿la paga del pecado es la muerte, sí o no? Sí. ¿Pagó Dios con la vida de Cristo el precio del pecado? Sí. ¿Quiere el Señor que a través de Cristo regresemos a la casa del Padre? ¿Sí o no? Dice el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De modo que Dios pagó con la vida de Jesús el precio del pecado. En el libro de Ezequiel, entonces, Dios deja bien claro cuál es el pecado del pueblo. Y sin embargo, ahora dice el capítulo 3, versículo 17, le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, yo te he puesto por atalaya, yo te he puesto por vigilante, por vigía, yo te he puesto a ti para que tú le digas al pueblo lo que está pasando, para que tú le anuncies al pueblo. Tanto a los que son impíos, los que no quieren saber de mí, o los que no quieren tener nada que ver conmigo, como también a aquellos que son fieles. Si tú amonestas al impío y le dices lo que va a pasar y él se arrepiente, tú libraste tu vida de la sangre del impío. Si tú no le dices nada, yo voy a demandar la sangre del impío de la mano tuya porque no le dijiste. Lo mismo con el justo. Los que me adoran y los que creen en mí. Si tú no le avisas y ellos confiando en su justicia se pierden, tú me vas a dar cuenta por ellos. Ahora, si tú le amonestas, entonces las cosas quedarán claras. Sin embargo, le dice Dios a Ezequiel desde el capítulo 3, versículo 17 hasta el capítulo número 24, sin embargo, mira todos los pecados que cometieron. No obstante eso, yo siempre he estado buscando la manera de ayudar a mi pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 9, en el versículo 1, Ezequiel escribe, ya llegaron los verdugos, ya llegaron los destructores. Y dentro de ese capítulo aparece Dios cuando dice, un momento, antes de ustedes destruir la ciudad, hay uno que aparece con un tintero de escribano y Dios le dice, pasa por la ciudad y ponle un sello en sus frentes a todos los que gimen por las cosas malas que están pasando. De modo que entre el pueblo malo y pecador hay personas que aman y adoran a Dios. Y Dios dice, a esos ponle un sello. Y entonces el que tiene el tintero de escribano pasa por el pueblo colocándole un sello a cada persona que teme y ama a Dios. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 7, la Biblia nos dice que ahora, en este momento, hay una persona sellando a los hijos de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿le gustaría a usted ser sellado? Apocalipsis capítulo 7, vamos rapidito. Vamos rapidito, por favor. La Biblia es maravillosa. Apocalipsis capítulo número 7. Mire lo que dice la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo número 7, versículo número 2. ¿Cómo dice? Vi también a otro ángel, ¿qué dice la Biblia? Que venía de donde sale el sol y ¿qué tenía? Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz. ¿Qué cosa dice él? Hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra y él le dice, paren allí, deténganse allí porque hay una obra que yo tengo que hacer. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra ni al mar,
¿Hasta cuándo dice él? Ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos, ¿de quién? De nuestro Dios. Mi pregunta, ¿está este ángel en este momento poniéndole el sello de Dios a los fieles en sus frentes, sí o no? ¿Sí o no? La pregunta entonces es, ¿y quién es ese sello? En el capítulo 9 del libro de Ezequiel aparece un ángel sellando a los siervos de Dios. En el capítulo 7 de Apocalipsis, en el tiempo final, en nuestro tiempo, aparece un ángel que va a sellar a los siervos de Dios. Pero, ¿cuál es ese sello de Dios? ¿Qué significa el sello de Dios? Efesios capítulo número 1, vamos rapidito. Efesios capítulo número 1, estamos solamente tocando esto, pero vamos en otra dirección. Efesios capítulo 1, y usted tiene que irse a la casa hoy consciente de que usted necesita ser sellado. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice la Biblia, ¿qué dice el 13? En él también nosotros, ¿qué dice la Biblia? Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, ¿qué dice ahora? Y habiendo creído en él, ¿qué dice el apóstol Pablo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pregunto, ¿con quién somos sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, ya vimos en el capítulo 1 que se aparece el Espíritu Santo para hablar con Ezequiel. En el capítulo 2, versículo 2, Ezequiel ve y entiende que el Espíritu le habla. Al final del capítulo 1, Ezequiel ve a una persona sentada en un trono y debajo del trono 4 seres que tienen 4 alas, querubines. Y él ve al que está sentado sobre el trono, que de la cintura para abajo es fuego y de la cintura para arriba resplandece como el bronce. En el capítulo 8, versículos 2 y 3, aparece el mismo personaje, de la cintura para abajo fuego, de la cintura para arriba resplandece como el bronce. En el 9, entonces aparece un ángel sellando a los siervos de Dios. Y la Biblia nos dice que ese sello es el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo se iba de la tierra para el cielo? ¿Prometió o no prometió que enviara el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo? ¿Comenzaron a proclamar el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Hicieron maravillas? Hoy día el Señor quiere hacer maravillas, pero necesita poner su sello en la frente de sus hijos. Y ese sello se llama Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, le transforma la vida. ¿Es así o no es así? ¿Cambió la vida de Pedro? ¿Sí o no? ¿Cambió la vida de Santiago? ¿Cambió la vida de Juan? Recuerde que a Santiago y a Juan Cristo los llamó hijos del diablo, hijos del trueno, Boanerges. Es la misma cosa. Hijo del trueno, hijo del dios Thor. Thor era un demonio nórdico que se presenta con un mazo. Oh, ¿han visto la película Thor, no? ¿Han visto en la película el Thor que tiene un mazo, un martillo que cuando da rompe y desbarata todo? ¿Qué pidieron Santiago y Juan a Jesús en Samaria? Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y lo queme a todos? Y Cristo le dijo, ey, ustedes no saben del espíritu que son. Y entonces los llamó Boanerges. ¿Los cambió el Espíritu de Dios o no los cambió? ¿Los cambió o no los cambió? ¿Cambió o no cambió a Pedro? Entonces hoy día necesitamos la unción del Espíritu para que nuestras vidas sean cambiadas. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta para usted, ¿necesita usted, necesito yo, nacer de nuevo, sí o no? Entonces Ezequiel nos está presentando en el capítulo número 9 de su libro que Dios deja bien claro que viene un ángel para sellar en sus frentes a aquellos que tienen el temor de Dios. El libro de Ezequiel es un manual maravilloso en relación a la persona del Espíritu Santo. Después que Jesús se fue, la iglesia quedó para ser dirigida y guiada por el Espíritu de Dios. Y todo hombre o mujer que abre su corazón a la palabra de Dios, que acepta a Cristo Jesús, recibe a través del bautismo la unción del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así?
Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, su vida es cambiada completamente y ya usted no puede ser igual. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. La pregunta es, ¿qué pasa con tantos que se llaman cristianos que tienen la misma vida todo el tiempo? ¿Qué relajo es ese? ¿Por qué tanta gente en tantos lugares del mundo se llaman cristianos y son la misma persona, la misma gente, el mismo genio? ¿Qué pasó? Y Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta, ¿es un asunto para todos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que no es cuestión de religión, es cuestión de relación. La mayoría de la gente se esconde detrás de la religión. Y dice nosotros. Nadie se va a salvar por nosotros. La salvación es para cada uno y la salvación es Cristo Jesús. Asegúrese, querido, asegúrese, querida, que usted tiene una buena relación con el Señor Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. En Ezequiel, en el capítulo 11, a pesar del pecado del pueblo, Dios promete a través de Ezequiel y le dice al pueblo, yo le voy a dar a ustedes un nuevo corazón, le voy a cambiar la vida. Aunque ustedes pecaron, vuélvanse a mí y yo voy a hacer maravilla en beneficio de ustedes. No obstante el pueblo pecó, Dios promete trabajar con el pueblo. Dios no abandona al pueblo, le aclara lo del pecado y sin embargo le ofrece el perdón necesario y los cambios necesarios que ellos no pueden hacer, pero Dios sí puede hacer. En el capítulo 16, al final del capítulo, en el versículo 63, Dios promete al pueblo que a pesar de todo lo malo que hicieron, Dios lo perdonará. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Mire usted lo que dice el libro de Ezequiel, y me fascina este libro, en el capítulo número 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 y versículo 32, me interesa una palabra que aparece allí y me interesa explicártela para que quede bien claro el empeño y el interés que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Ezequiel capítulo número 18, versículo número 30 hasta el versículo 32. ¿Cómo dice el versículo 30? Por tanto, ¿qué dice Dios? Yo juzgaré. ¿Y qué juzgará Dios? ¿A cada uno según qué? ¿Es para todos o es para cada uno? Es para cada uno. Yo juzgaré a cada uno. Yo me voy a encargar de bregar con cada uno. Y ahí aparece un verbo. ¿Qué dice Dios? Convertíos y ¿qué más? Y volveos de todas vuestras iniquidades. ¿Qué es convertirse? ¿Qué significa convertirse? La idea bíblica de convertirse es volver atrás. Si voy en esta dirección, entonces cambio de dirección, cambio de sentido. Pensemos, y perdonen la ilustración, pensemos que, perdonen la ilustración, que el diablo está allá en aquella puerta, perdonen la ilustración, y que el Señor está aquí. De la puerta al altar es la misma dirección, pero sentido contrario, ¿o no? Hacia allá es un sentido, hacia acá es otro sentido. Si la persona va para allá, rumbo al sentido del diablo, y se convierte, cambia de sentido. Ahora viene ¿para dónde? Ahora viene para acá. Por eso Dios le dice, ustedes van rumbo al pecado, conviértanse, den vuelta y vengan para acá. El hijo pródigo, ¿se fue o no se fue de la casa? ¿Sí o no? ¿Gastó o no gastó el dinero? ¿Parrandeó o no parrandeó? ¿Vagabundeó o no vagabundeó? ¿Sí o no? ¿Se le acabaron los cuartos, sí o no? ¿Se acabó el dinero o no se acabó el dinero? Y al final terminó bregando con cerdos. Imagínense, un judío bregando con cerdos. Mi pregunta, ¿volvió en sí cuando llegó al fondo? Ese era un bobo. Yo mejor vuelvo en sí cuando estoy en mi casa. ¿Por qué tengo que salir a sufrir tanto en la calle y bregar con tantos problemas? Mejor despierto cuando estoy en casa. Pero, ¿volvió en sí al final o no? En Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí dijo. La idea de volviendo en sí significa
despertándose, convirtiéndose, arrepintiéndose, teniendo un cambio de la mente. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Mi pregunta, ¿cambió la mente del hijo pródigo, sí o no? Sí. Y es lo que Dios le está diciendo, cambien su mente. ¿No se dan cuenta que hacia donde van no tiene ningún futuro, no tiene ningún sentido? Cambien la mente, vuélvanse a mí. Y dice él, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Volvió o no volvió? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Conocen lo que son los cerdos? Seguro que lo conocen. Cerdos, puercos, chanchos, una montaña de nombre que le ponen. ¿Huelen esos animalitos o hieden? ¿Se imagina el perfume que trae este bendito para regresar a la casa? ¿Lo vio el papá? ¿Corrió el papá? ¿Lo abrazó? ¿Lo besó? ¿Hedía o no hedía a cerdo? ¿Cuál fue la primera orden que el papá dio? Bañen a este muchacho y póngale ropa limpia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le peleó el papá? No. ¿Lo reprendió? No. ¿Lo acusó? No. ¿Lo maltrató? No. No. Al contrario, hizo una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Había gozo en el corazón de Dios? La palabra convertíos. Mire el versículo 32. Mire el versículo 32. ¿Qué dice el 32? ¿Qué dice Dios? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. ¿Qué dice ahora? Convertíos pues. ¿Y qué dice? Y viviréis. ¿No le parece un llamado un grito de angustia de Dios, de amor por sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. ¿Quiere Dios que volvamos para sellarnos con el Espíritu Santo? ¿Es tiempo de volver a Dios? ¿Y que nos pongan el sello? Oigan, ¿podemos tomar un par de minutitos para explicar qué significa esto de ser sellado? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Sí. Recuerde que este no es el tema. El tema es el libro de Ezequiel, brega con el problema del pecado, pero yo pienso que una limonada no nos hace daño. A mí me fascinan las limonadas espirituales, porque le cambian la mente a uno. Oiga, pastor, una pregunta. Y entonces cuando a mí me sellan, ¿qué es lo que me pasa? Oye, qué cosa rica. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 19, el apóstol Pablo explica qué es lo que pasa. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Si usted se llama cristiano y usted no ha nacido de nuevo, perdóneme, usted no es cristiano. Usted es un religioso y usted tiene serios problemas. Porque mi negro, si usted no nace de nuevo, usted no va a entrar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que mire, despiértese antes que sea demasiado tarde. Dice el apóstol Pablo que él dobla sus rodillas delante de Dios en el versículo 16 y se presenta delante de Dios y empieza a decir que él quiere, versículo número 16 y 17, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando una persona es sellada con el Espíritu, es fortalecida con poder en el hombre interior. Fortalecido, el verbo griego es krataio, con poder, dinamis, significa que tenga potencia y dinamismo. Los que están siendo sellados se hacen cada vez mejores y más cristianos. Y nada ni nadie los separa de Cristo. Se hacen más firmes en la fe. Y número 2, se convierten en personas dinámicas que el Espíritu dirige para transformar la vida de aquellos que le conocen. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Los que están siendo sellados, entonces, son en las manos del Espíritu una herramienta poderosa para bendición de los demás. Pero oiga, ¿qué es lo que vemos la mayoría de los que se llaman cristianos? ¿Una vida muerta? ¿O no? ¿Sí o no? No le interesa la espiritualidad, no le interesa el evangelismo, no le interesan las almas.
y viven de cualquier manera quejándose siempre, exigiendo y fastidiando la vida, no hacen nada. Oiga, qué barbaridad esa, por favor. ¿Le gusta ver el juego o le gusta jugar? A mí me gusta jugar. Eso es que estar ahí sentado, que tira la pelota. No, a mí me gusta estar ahí adentro. ¿Usted ha sido atleta alguna vez? ¿Cuántos han sido atletas? Oiga, ¿es rico estar ahí abajo o no es rico? La gente arriba le aplaude y grita. Métase aquí para que usted vea lo que es bueno. Allá afuera todo el mundo cree que sabe, pero métase aquí y usted verá. Así me gusta el cristianismo. Me fascina este negocio porque termino una batalla aquí y me engancho en otra batalla en otro lugar. Y así me paso el año entero de batalla en batalla. ¿Usted cree que pararse aquí y predicar el evangelio es paja de coco? ¿Usted cree que es cosa fácil? Usted no sabe cuánto espíritu malo allá afuera no quieren que usted venga. Usted no sabe cuánto ruido le hace el enemigo para que usted no entienda la palabra. ¿Es así o no es así? ¿Y cuántas dificultades arma el diablo? ¿Usted cree que estar en este negocio, esto es poca cosa? Pero gloria a Dios que los ángeles me acompañan y el Espíritu me dirige. Y el Espíritu está aquí dentro haciendo que usted sí entienda lo que quiero decir. ¿Es así o no es así? Eso es vivir. Por eso dice Pablo, hablando del sellamiento, explicando el sellamiento, que nos fortalece con poder en el hombre interior. Tu mente, tu voluntad, tu conciencia. Tu vida es completamente cambiada. Por eso cada cristiano necesita ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Le gustaría ser sellado a usted también? ¿A cuánto le gustaría? Entonces tiene sentido la cosa. Imagínese que usted vaya a un juego y usted no sepa jugar. Que usted vaya a un juego y usted por favor. Pero compadre, cuando usted va al juego y sabe jugar, y usted es uno de los mejores equipos, la cosa se pone buena, ¿o no? Pregunto, ¿tenía Jesús un equipo que iba a mandar a jugar? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué le dijo? Muchachos, tranquilo, viene el torneo. Se me quedan quietos en Jerusalén hasta que yo le mande un podercito que viene por ahí, compadre. Y no hay quien le gane un juego. ¿Bajó o no bajó el poder? Sí. ¿Pedro empezó a predicar o no empezó a predicar? ¿Sí o no? Y ahora hasta el rincón más recóndito de la tierra, todavía el poder que vino está dando fuerza al equipo del Señor. ¿Es así o no es así? Hay tantos países y lugares que he tenido que ir y ver cómo el Espíritu cambia y transforma la vida de la gente. ¿Verdad que necesitamos esa experiencia? Hogares que estaban desbaratados, el Espíritu los levanta de nuevo. Vidas acabadas y sin futuro, el Señor las transforma. Y como donde no había nada, el Señor levanta todo de nuevo. Hay un capítulo, aquí el tiempo también es un problema. Hay un capítulo, cuando llegue a su casa, léalo, porque es el centro de esta semana. Es el capítulo 37 del libro de Ezequiel. ¿Cuál es el capítulo? 37. Le voy a dar un poco del chisme porque a la gente le gusta que le dé un anticipo. En el capítulo 37, el Señor toma a Ezequiel y lo lleva a un valle. Y en el valle, Ezequiel mira y ve el valle lleno de huesos secos, de esqueletos, secos, completamente secos. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, oye, hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos vuelven a vivir? Y Ezequiel le dice, bueno, Señor, usted lo sabe. Y entonces Dios dio la orden y los huesos comenzaron a moverse, compadre. Y cada hueso con su hueso hasta que formaron todos los esqueletos. Y después comenzaron a subir entre los huesos la carne, los ligamentos, los nervios, la piel, y se hizo un ejército numerosísimo de cadáveres ahora, pero estaban muertos. Y entonces Dios sopló de su espíritu y les dio vida. ¿Tiene Dios poder para dar vida, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto cuando el Señor lo resucitó? Vamos a decir 4, ¿le parece? 4 días. ¿Lo resucitó de nuevo el Señor? ¿Tiene Dios poder para dar vida? ¿Sí o no? Salmo 33, versículo 6. Yo no sé cuál es tu problema. No sé cuál es tu dificultad. Yo no sé qué es lo que te pasa. Una cosa yo sé. Dios tiene poder para darte vida. Y esa vida está justamente a disposición tuya en la persona hermosa del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo número 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué cosa? ¿Y qué dice ahora? Y todo el ejército de ellos, ¿por qué dice?
Algunas versiones dicen por el aliento de su boca. Me gusta esta versión que dice por el espíritu de su boca. Cuando Dios tomó a Adán y lo creó, Génesis capítulo 2, versículo 7, lo hizo del polvo de la tierra, ¿sí o no? ¿Y qué dice que Dios le alentó en la nariz? Soplo de vida, espíritu de vida. ¿Necesitamos nosotros espíritu de vida? ¿Sí o no? ¿Necesitamos nosotros esa vida que viene de lo alto? ¿Es así o no es así? Dice en el libro de Job, capítulo 34, el versículo número 3. ¿Qué dice Job 34, 3? ¿Qué dice el libro de Job? Porque, ¿qué dice Job? El oído prueba las palabras como el paladar gusta, ¿qué cosa? Para comer. Mi pregunta, ¿esto que estamos hablando es agradable al oído? ¿Sí o no? ¿Son promesas de Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiarle nuestra vida a Dios? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí. Y mientras más confiamos en Dios, vemos más de su gloria en nuestra vida. El profeta Ezequiel, al hablar con Dios, al compartir con Él, al escuchar el mensaje de Dios, empezó a entender y a comprender el secreto que Dios tenía para cada uno del pueblo de Israel. Job 33, versículo 4, mire lo que nos dice acerca del Espíritu y eso de darnos la vida que necesitamos. ¿Qué dice Job 33, 4? El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me dio vida. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo en Mateo 12, 28, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Cuando Cristo vino a la tierra, dijo Gabriel a María que ella concebiría por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Fue lleno Jesús del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Sí, Señor. ¿Guió el Espíritu Santo a la vida de Jesús? Sí, Señor. Entonces, hoy usted y yo necesitamos la misma unción del Espíritu. ¿Es verdad o es mentira? ¿Sí o no? Cuando Jesús bajó del monte, del sermón del monte, el monte donde dio su discurso maestro, y bajó, lo primero que se encontró fue un leproso que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, el enfermo fue completamente sanado. Cuando Cristo toma el barco y cruza el lago de Galilea y llega al otro lado, ya les conté anoche cómo viene el endemoniado y Cristo le retira a los demonios. La gente de Gadara le dice que no lo quiere en su territorio. Jesús se regresa. Cuando se regresa otra vez, se encuentra con Jairo, que le invita a su casa, porque su niña estaba enferma. Camino a la casa de Jairo, una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre se acerca y dice, si lo toco me sano. La mujer toca a Jesús y se sana. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, se encuentra que la niña estaba muerta. Jairo se preocupa y Cristo le mira, no tema, cree solamente. Jesús saca a la gente y entonces le dice a la niña, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Antes de toda esta experiencia, cuando Cristo iba en el lago de Galilea, se durmió, ustedes recuerdan, se desató una tormenta y Cristo sencillamente le dijo a la tormenta, calla, enmudece. En otras palabras, Cristo tiene poder sobre las tormentas. Cristo tiene poder sobre los demonios. Cristo tiene poder sobre la enfermedad y Cristo tiene poder sobre la muerte. En otras palabras, cuando usted regresa a Cristo, usted tiene a su disposición todo el poder del Omnipotente para cualquier emergencia o necesidad. ¿Es cierto o no lo es? El Señor tiene suficiente en su haber para suplir todas nuestras necesidades. Mi pregunta para usted en esta hora es, ¿quiere usted creerle a Dios? ¿Quiere usted creerle a Jesús? ¿Quiere usted creerle al Espíritu del Señor? Entonces póngase en pie. El Evangelio no es un concepto. El Evangelio no es una teoría. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16,
que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si es verdad que usted aceptó a Jesús, y si es verdad que usted tiene comunión con Él, la gente verá ese poder de Dios transformando, cambiando y bendiciendo su vida. En esta semana necesitamos tomar decisiones. La decisión más importante es volvernos a Dios. Por eso, en el libro de Ezequiel, Dios repite una y otra vez: vuélvanse a mí, conviértanse, no se queden en esa vida de pecado, no sigan hundiéndose en el pecado, regresen a mí, así como están. Yo me encargo de hacer los cambios, pero vengan, regresen. ¿Cuál es tu necesidad? Yo tengo poder para suplirla. ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Yo puedo resolverlo, pero regresa, vuelve a mí, ven como tú estás, que yo me encargo de hacer el trabajo. Y yo le pregunto a usted, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Dios? Esto no creo que sea complicado. Cuando Cristo vino a la tierra y salió a predicar el Evangelio, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a curar los cojos, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 11 del libro de San Mateo le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan todas estas cosas que están pasando. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los enfermos son sanados, y el Evangelio es presentado a los pobres. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mi pregunta: ¿fue una vida sencilla la vida de Jesús en la tierra, sí o no? ¿Sí o no? No fue una vida complicada, de profunda teología, fue una vida sencilla. La clave, regresar a Dios. En el capítulo número 4 del libro de San Lucas, capítulo 3 de San Lucas, Juan el Bautista le dice a la gente: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa volverse a Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Y escuche mi pregunta en este momento. Si usted esta noche entiende que debe volverse a Dios, levante la mano. Número 1. Ahora bien, yo quiero orar de manera muy especial por aquellos y aquellas que tienen necesidades especiales. Personas que tienen problemas que solo Dios puede resolver. Personas que tienen dificultades, sean físicas, mentales, sociales, emocionales, espirituales. Esta noche yo quiero orar contigo, pero yo quiero orar por ti porque tú tienes una necesidad especial. Un problema que solo Dios puede resolver. Si tú eres esa persona, salte de la multitud y ven al frente conmigo. Sea una enfermedad, sea un problema de la familia, lo que sea. ¿Ustedes no creen que Dios tiene poder? El Señor Jesús dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Y esta noche vamos a orar: conforme a la fe suya le será hecho. Si usted tiene un problema serio, un problema fuerte, y usted cree que solo Dios puede resolver, sálgase y venga para acá. Si lo que usted tiene es un dolor de muelas o que se majó un dedo, mire, quédese allá tranquilo sentado. Estamos hablando de cosas serias. Si tiene un problema serio, entonces pase al frente, suba aquí conmigo y vamos a orar. Yo no le prometo ninguna cosa, pero una cosa sí le garantizo: conforme a la fe que usted tenga, Dios obrará lo que sea necesario. Pase al frente, vamos a orar. Esta es una semana para la gloria de Dios. Si usted está luchando en su decisión de entregarse al Señor y hay problemas que se lo impiden, pase al frente con nosotros. Si usted sabe que ya llegó el tiempo de entregarse al Señor y hay cosas que no se lo permiten, pase al frente con nosotros. Ese es un problema serio. Si usted está luchando con el enemigo no lo quiere soltar, pase al frente con nosotros. Y a los amigos y amigas que nos siguen en sus casas o en cualquier lugar de la tierra, si usted tiene un problema serio, colóquese en pie donde usted esté y presentemos su problema delante de Dios. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Hay una frase en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, el versículo 37. María preguntó: ¿y cómo será esto? Porque el ángel le dijo que iba a tener un niño. Y dice: yo no conozco varón. El versículo 37, Gabriel le dijo: porque para Dios nada es imposible. Confiemos en el Señor. Asegurémonos de que hemos vuelto al Señor. Asegurémonos de que estamos en las manos del Señor. Como decíamos anoche,
cuando llevamos a la persona a Jesús, entonces se abren todas las posibilidades. Jesús le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. Ellas le dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice: es cierto, pero acuérdate que yo soy la resurrección y la vida. En el ministerio que hemos vivido, hemos visto muchos milagros y maravillas de Dios. Personas sencillas que le creyeron a Dios, porque al que cree, todo le es posible. Hemos visto milagros y maravillas en diferentes lugares de la tierra, casos cerrados para la medicina, casos imposibles, y muchas veces situaciones de matrimonios, situaciones con los hijos, situaciones en el trabajo. Son tantas cosas que se agrupan en nuestra mente, personas que ya no tenían ninguna esperanza para seguir viviendo, y cómo decidieron creer y confiar en Dios, y cómo Dios hizo el milagro y la maravilla de cambiar las circunstancias, de cambiar los problemas y convertirlo en una bendición. Hoy es el día de confiar en el Señor. Hoy es el día de depositar nuestra incredulidad a los pies de Jesús. Cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración y se acercó a aquel padre que trajo a su niño, el padre le dijo: traje a ti mi hijo para que le echara fuera este demonio, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús le preguntó: ¿desde cuándo le pasa esto? Y él dijo: desde que era niño. Pero si tú puedes hacer algo, gritó el papá, ayúdanos. Jesús le contestó: al que cree, todo le es posible. Y el padre gritó: creo, ayuda mi incredulidad. Querido amigo, querida amiga, si en esta hora tú no crees y eres honesto o honesta sabiendo que no crees, entonces grítale a Cristo: Señor, ayuda mi incredulidad. Lamentablemente, al vivir vamos perdiendo la fe en el Señor. Lamentablemente, por el testimonio de algunos que se llaman cristianos, entonces vamos perdiendo la confianza en Dios. Y a veces, por experiencias difíciles que tenemos, terminamos perdiendo la fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Te invito en esta hora a gritar en tu mente, en tu corazón: Señor, creo, ayude mi incredulidad. Que Dios pueda asirse, que Dios pueda encontrarse con ese anhelo tuyo de creer, y será suficiente para que Dios pueda hacer en tu vida su voluntad. Recuerda, Dios hará su voluntad, sea esta el cumplimiento de tu anhelo o tu deseo, o sea el cumplimiento siempre de la voluntad de Dios. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, y Dios siempre nos dará lo mejor. La Biblia dice en Romanos 8:32, porque el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si nos dio a Jesús, entonces puede darnos todas las cosas. Amén. Querido, querida, mira la cruz, mira a Cristo clavado en ella, pagó el precio de tus pecados. Creámosle a Dios. ¿Estamos listos para orar? Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, la Biblia. Gracias por darnos a Jesús, su Hijo amado. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios querido, gracias, Padre amado, por el ministerio de los ángeles, que nos traen luz del cielo y nos cuidan y nos protegen del maligno y de sus acechanzas. Ahora, Dios, venimos ante su altar para presentar nuestras necesidades. Señor, usted sabe cuáles son y las conoce en detalle. Queremos que sean atendidas por usted, por su gracia, su amor, su providencia, que sean atendidas conforme a su sabiduría. Dios, que al atenderlas y al suplirlas no nos hagan daño al final, que no seamos, oh Dios, como aquellos 10 leprosos que fueron sanados, que solo uno regresó a dar gracias a Jesús. Háganos como ese leproso samaritano que vino a dar las gracias. Denos un corazón agradecido antes de que ocurra el milagro. Y ahora, Dios,
conforme a sus promesas que son fieles y verdaderas, conforme a la palabra de Jesús que prometió: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Cristo, Señor, estamos presentando estos casos ante usted. Que cada uno de ellos sean suplidos conforme a su voluntad. Que los pecadores, Señor, seamos lavados con la sangre de Jesús, vestidos con su manto de justicia, ungidos con su Espíritu Santo, transformados por su gracia, sostenidos con su mano poderosa, y que nuestras necesidades sean suplidas para la gloria de su nombre. Dios, que sean suplidas al 100%, y que sus bendiciones en nosotros se conviertan en el testimonio poderoso para que otros se entreguen a usted. Padre amado, que nuestras necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales o espirituales sean suplidas por usted para la gloria de su nombre. Dios santo y eterno, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.